Bienvenidas y bienvenidos, qué gusto que nos acompañen a esta producción entre Justicia TV y el Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Y vamos a hablar de temas muy relevantes que tienen que ver con servicios que ofrecen las notarías. Y para hablar de estos temas nos acompañan el notario Roberto Garzón. Él es el presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Bienvenido, qué gusto que nos No, qué acompañes. gusto, Erika, estar aquí contigo. Muchas gracias. Y nos acompaña también la notaria Mariane Oliver Morán. Ella es consejera del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Bienvenida. Muchas gracias, Erika, por tu invitación. Y me gustaría que pudiéramos platicar como esta especie de servicio público. ¿Cuáles son los servicios que ustedes ofrecen en las notarías? Un poco para que podamos dimensionar la importancia de las notarías, y ya iremos desglosando a lo largo del programa los servicios que prestan y también cuáles son los retos y desafíos que enfrentan. Claro que sí. Bueno, dentro de los servicios son muy amplios. Me gustaría distinguir dos actividades del notario. La primera, que se plasma en las escrituras, que es todo lo relacionado con los actos jurídicos. Claro. El notario hace constar en las escrituras actos jurídicos que pueden ser muy diversos, desde actos jurídicos donde interviene una sola voluntad de una persona, como es un testamento, un poder, hasta actos jurídicos bilaterales, que son los contratos, las compraventas, las donaciones, etc. En esta elaboración de las escrituras para hacer constar los actos jurídicos, el notario realiza una actividad que es su esencia. ¿En qué consiste? Esta actividad del notario consiste en conocer la voluntad de la gente que ante él acude, interpretarla, y una vez que la interpretó, redacta esta escritura, que es el instrumento público donde se consigne ese acto jurídico, ya sea unilateral o bilateral, el contrato que necesitan las partes. Otra vertiente del notario es lo relacionado con constatar los hechos, que eso lo asienta en actas. El notario que tiene fe pública da certeza de que las situaciones sucedieron en el tiempo, modo y lugar que él lo percibe con sus sentidos, y con esto deja constancia, ¿no?, para todos los efectos legales que sean procedentes. Entonces, te das cuenta, es súper amplio lo que se puede hacer ante un notario. Qué importante este planteamiento y la diferenciación que haces respecto a, pues, tanto los actos jurídicos como los temas de constatar los hechos. Y ahí te preguntaría, consejera Mariane, ¿cómo ha sido este tema de constatar los hechos? Porque a veces solamente vemos en la figura de la persona notaria como aquella a la que se acude para hacer un testamento, para el tema de las escrituras. Pero yo creo que acaba de mencionar, Roberto, un servicio muy fundamental. Claro, que a lo mejor no toda la gente o la sociedad sabe que hacemos este tipo de servicios, y que consisten, aunque no parezca, también aparecen a veces en nuestros actos jurídicos, ¿no? Un ejemplo es las famosas notificaciones que tenemos que hacer para llevar a cabo la compraventa de unos derechos de copropiedad, ¿no? Si comparecen conmigo 3 copropietarios y uno de ellos quiere vender a un tercero, se le tiene que notificar, ¿sí?, el derecho que tienen del tanto de preferir a estos copropietarios para adquirir ese porcentaje que se va a vender a un tercero. Entonces, aquí, por ejemplo, es ese acto jurídico del que hablaba Roberto, el ir a notificar, al dar fe ante mí que yo, Mariana, estoy llevando a dar a conocer esta intención de vender, en qué precio, bajo qué modalidades, para que esa persona, ese copropietario, decida o no hacer uso de ese derecho, ¿no? Es uno de los ejemplos a los que hablaba Roberto, de actos jurídicos, que son de hechos jurídicos que están dentro de las actas que nosotros hacemos. Alguna otra son fe pública, ¿no? Las famosas fes de hechos, que es que el notario vino a dar fe de hechos, que es simplemente dar fe de lo que está sucediendo en el tiempo y en el lugar, como decía Roberto, ¿no? Si alguna persona acude conmigo, me dice, oye, Mariana, hay algún problema, necesito que veas
por decir algo, cómo está un inmueble, en qué estado están dejando un inmueble de un arrendatario que se fue o de alguna persona o de la situación que sea, bueno, yo me apersonaré a ese lugar en un determinado tiempo a solicitud de una persona y voy a dar fe con mis sentidos de lo que estoy percibiendo. A lo mejor hoy, que bien decías cómo ha cambiado y cómo ha evolucionado el notariado, bueno, pues nos hacemos de un celular, de cámaras, cuestiones digitales que nos permiten auxiliarnos con todos estos hechos que se están haciendo constar ante nuestra fe y que se dan por verdaderos, porque en eso consiste la fe pública que tenemos, ¿no? Qué importante este planteamiento que haces, Marian, respecto a cómo la fe pública que ustedes pueden dar muchas veces puede ser tomada, o en la mayoría de las ocasiones, en los juicios que se pueden llevar. Cómo hay esta relación muy, muy estrecha entre la figura de la persona notaria, la fe que pueda dar y lo que se pretende demostrar en los juicios. Sí, la verdad es que la actividad del notario junto con la actividad del juzgador es muy similar en el sentido de que somos agentes controladores de la legalidad, tuteladores del Estado de Derecho, y lo que buscamos es que se aplique la norma jurídica exactamente al caso concreto. Nosotros lo hacemos de una manera preventiva. Por eso viene el refrán: notaría abierta, juzgado cerrado. ¿No? En medida en que nuestros instrumentos dan certeza, están bien hechos, evitamos juicios posteriores. Ahora bien, como tú también lo señalas, mucho de lo que hace constar el notario, ¿no?, hace prueba plena en juicio. Por eso es muy útil recurrir al notario para ciertas diligencias de constatación de hechos, requerimientos de pago, notificaciones, fes de hechos, fes de vida, etcétera, ¿no? Porque son muy relevantes y le auxilian a la autoridad judicial a tener certeza de que un acontecimiento sucedió del modo que se narra, ¿no? ¿Y cómo ha ido evolucionando esta relevante función que ustedes desempeñan en la sociedad? Tú ya mencionabas hace un momento las herramientas de las que ahora, a las que recurren para poder hacer su labor, pero ¿cómo ha ido evolucionando de acuerdo a tu experiencia? Bueno, realmente tecnológicamente hablando, ha evolucionado muchísimo, ¿no? O sea, hoy sí contamos con medios electrónicos que nos permiten auxiliarnos para hacer esta función de la que estamos hablando, que valdría también decir que no siempre está a nuestro favor, ¿no? Hoy hay cámaras por todos lados, hoy tenemos, y no es que, vaya, hay ojos viendo por todos lados, ¿no? Y en eso nosotros tenemos que constatar precisamente de los hechos que ante nosotros constan exactamente y así plasmarlo en el acta o en el instrumento que estemos redactando. Y para eso nos basamos, por lo menos yo, no sé Roberto, pero sí de mi celular, ¿no? A veces llevo un iPad, me auxilio de alguna persona de mi oficina que también le digo, oye, a ver, mientras yo estoy dando fe de ciertas cosas, pues sí toma fotos o hay que estar grabando de la medida posible la voz, dependiendo, por supuesto, qué tipos de hechos estemos o a qué me esté enfrentando, pero sí hoy contamos con muchos medios electrónicos que nos permiten facilitar nuestro trabajo en este sentido, ¿no? Y en materia de la normativa, ¿ha habido también una evolución en ese sentido? Sí, tecnológica, sí. Por disposición legal que tenemos que ir migrando a sistemas electrónicos en Ok. lo que sea posible. Actualmente lo que ya migramos es, y que está funcionando y funciona muy bien, es todo lo relativo al cotejo de los documentos. Ok. Anteriormente, el notario tú le llevabas para certificar un documento y tenía que guardar un ejemplar y en un apéndice hacían libros extensos, más grandes que los que se ven aquí en el estudio, ¿no? En un archivero. Ahora actualmente eso se guarda, ¿no?, en un sistema digital Ok. que se puede reproducir las veces que sea necesaria, y el notario firma el documento con una firma electrónica no específica, con datos biométricos, que Ok. tiene su voz, que estudia su rostro, y ya va firmado el documento con esta firma electrónica. Estamos migrando también a todo lo necesario para generar ya un protocolo digital, ¿no?, que se puedan firmar escrituras vía remoto usando estas tecnologías. Obviamente, el gran reto que tiene el avance tecnológico es que no se puede ir desbocado. Tenemos que cuidar ciertos principios rectores de la función notarial.
la matricidad, que no se pierda la esencia del Claro. notario, que el notario pueda estar seguro de que la persona que está, ¿no?, a través de una vía remoto es quien dice ser, que efectivamente haya certeza de que plasmó, manifestó su voluntad mediante una firma, etcétera, ¿no? Y todos los retos que plantea Claro. la seguridad, la ciberseguridad, porque Sí. tú te das cuenta que te enteras que hasta hackean a bancos o hasta al Estado mismo, ¿no? En otros países te das cuenta que te llegan noticias, ¿no? Que si, ¿no? Wikileaks o etcétera, de que obtienen información. Entonces, la información que consta en el protocolo de los notarios es información muy sensible, porque tiene que ver con la vida personal de los sujetos, su parte íntima de sus relaciones jurídicas. Entonces, es querer avanzar, pero con cuidado, ¿no? Hay prisa, pero tenemos que cuidar estos temas de seguridad con las Claro. más altas tecnologías. Y además avances que en materia de tecnología se están dando en otros países. Sí. En otros países, en Europa, ya hemos visto que se está aplicando lo que mencionabas, Roberto, el tema de la firma de las escrituras, por ejemplo, de forma de vía remota. Todavía, fíjate que no es echarle flores a la Ciudad de México, pero sí, nuestra ley del notariado ha sido una ley de vanguardia y una ley que es un parámetro a nivel nacional e internacional, también en el tema tecnológico. Ya hay unos lineamientos que hay una Unión Internacional del Notariado y hay unos lineamientos que se firmaron en Ecuador, los lineamientos de Guayaquil, que establecen el sistema, cómo va a ser este protocolo digital. Y está basado en lo que tenemos en nuestra ley. O sea, nuestra ley de la Ciudad de México es ejemplar en el mundo. Y la base de este protocolo digital es que la plataforma o el sistema en el que descansa es un sistema centralizado y controlado por el colegio, al colegio de notarios al cual acceden los usuarios, ¿no? Que es lo que brinda la seguridad, es como sujetarte a esa competencia digital. Es un tema muy, muy interesante, nos llevaría mucho tiempo estarlo platicando, pero esa es la estructura para que no se pierda la esencia del notario, ¿no? Ok. Ya retomaremos en un momento el tema de la colegiación porque es muy Sí, importante y sí. también cómo se da todo este proceso para ser designado en notarios. Pero antes me gustaría preguntarte, Mariane, si ha habido un poco de resistencia respecto al uso de las tecnologías en las notarías, principalmente a las personas que llegan a solicitar un servicio o no. Es decir, No, bueno, que yo me haya percatado, que alguien me diga, oiga, licenciada, realmente no, ¿no? Es más, mucha gente hoy por hoy, oiga, licenciada, de manera que hagamos una fe de hechos a través de un Zoom donde usted dé fe de lo que se está diciendo, ¿no? Sí, sí me ha tocado que es mucho más a favor de que en contra, realmente en contra de la tecnología. No tenemos, ahora nosotros como notarios tenemos la obligación de prestar el servicio a cualquier persona. No cualquier persona en México tiene un medio electrónico para acceder a, ¿no? Pero los que sí estamos accesibles somos nosotros. Entonces, qué mejor que vengan con nosotros, ¿no? Si es por teléfono, es decir, que estamos abiertos a estar con las personas que requieran los servicios, sea a través de Zoom, sea a través de teléfono, sea a través, pero por supuesto que también presencial. Y hoy, por lo menos en mi oficina, las citas o las citas que piden conmigo siguen siendo en un porcentaje muy alto de ciudadanía a nivel presencial, ¿no? Sí hay algunas cuestiones, sobre todo por empresas, ¿no?, que piden Zoom claro. por la cuestión del traslado, para que sea mucho más breve, para que no andemos en tráficos, cuestiones así, pero hoy por hoy presencial y medios electrónicos, la realidad es que es muy equilibrado, ¿no? Es muy parejo. ¿Y cuáles son los servicios que principalmente llegan a las notarías? ¿Sí ha habido una evolución? Porque me parece muy interesante esto que plantean, sí, por supuesto, del uso de tema de tecnología, pero sería interesante ver la temática, ¿sí ha cambiado? De los actos jurídicos que se Sí. otorgan, Ujú. yo creo que los podemos catalogar en varios, ¿no? Podemos hablar de los que atienden a la esfera personal del sujeto, Ok, que se otorgan muchísimos testamentos, de que acuerdo. se otorgan los poderes. Tenemos la parte inmobiliaria, que son todas Ujú. las compraventas, donaciones, fideicomisos, y tenemos también toda esta parte corporativa, que es la vida de las empresas, ¿no? Su nacimiento, sus modificaciones, fusiones, escisiones. Este panorama, este catálogo de actos se ha mantenido durante el tiempo, ¿no? O sea, son
¿no? Los que se otorgan ante notario regularmente, pero hay muchísimos más. Todas las leyes, incluso de derecho público, en muchas de ellas hacen referencias a actos que se hacen ante notario y hay muchas instituciones que el día a día se pueden actualizar en la vida de un notario, ¿no? Cada día en la notaría puede llegar un planteamiento muy novedoso de algún asunto que tratar, ¿no? Por eso la verdad es apasionante y obliga al notario a estar constantemente actualizado Claro. y estarse actualizando para poder dar respuestas a las exigencias de la sociedad, ¿no? ¿Querías compartir algunas? No, perdón, es que me quedé pensando en la pregunta que le hacías a Roberto y no sé tú qué opinas, Roberto, pero Sí, sí me parece que dentro de la evolución de la que nos hablas, podría yo, de lo que percibo, el inicio del trámite sucesorio ante notario, ¿no? sí, La gente, o hay veces que la ciudadanía considera, cree, está en la idea que solamente puede ser ante juez, ¿no? Como fue antes del 2000. Hoy por hoy se puede iniciar un trámite sucesorio aunque no haya testamento ante notario, ¿no? Para una mayor facilidad en cuanto a tiempo, desgaste, economía, creo que es algo positivo en cuanto a actos jurídicos que han evolucionado por lo menos en el notariado, sí, ¿no? Digo, me parece. y es cierto, en alguna reunión que tuve con las autoridades judiciales, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, comentaban eso, ¿no? Que es importante esta labor del notario para auxiliar a los juzgados a descentralizar ciertas actividades, Claro. ¿no? Que ellos tienen muchísimo trabajo, están abrumados de trabajo y pueden apoyarse con el notario para ciertos actos que no implican una contienda que se puedan desahogar en la notaría. Claro. Ciertas jurisdicciones voluntarias, tramitación de sucesiones en las cuales no hay conflictos, incluso ya se prevé en el Código Nacional de Procedimientos el divorcio bilateral que se haga ante notario y otras actuaciones. Para el público televidente que no está familiarizado con estos términos, ¿qué entenderíamos por un trámite sucesorio y cuál Perdón, sería? me fui muy rápido. Sí. Perdón. Sí, me fui. O sea, el inicio, toda sucesión, cuando una persona fallece, hay que abrir el trámite, hay que iniciar el trámite Ok. sucesorio, ¿no? Ujú. En civilmente lleva 4 etapas, que es la primera es el inicio del trámite sucesorio, justamente donde los herederos aceptan la herencia o se declaran y se reconocen quién es heredero, los herederos aceptan la herencia y se designa al albacea que va a estar encargado de la administración de los bienes hasta que se concluya el trámite sucesorio, que es al final, si hay inmuebles, pues será en una escritura de adjudicación de bienes por herencia. Y antes del 2000, de las reformas de la ley del notariado, con la ley del notariado anterior, no se podía iniciar el trámite si no había testamento ante notario. Ok. Todas las sucesiones intestamentarias se llevaban vía judicial. Y a partir de las reformas se permite, aunque no haya testamento, si es que el último domicilio del autor de la sucesión o uno de sus bienes está en la Ciudad de México, iniciar el trámite ante notario, lo que permite pues un trámite mucho más sencillo, me parece, menos tiempo, menos costoso y además, desde mi punto de vista o perspectiva, por lo menos, no sé tú qué pienses, Roberto, pero menos frío para la gente, ¿no? Pues, es más cálido tener Claro. una situación más amistosa, ¿no? Entre familiares, con alguna persona como el notario, que presta un servicio más personalizado en ese sentido, ¿no? Que a través de abogados litigantes. Es mi opinión. Y este enfoque de mayor conciliación, de no llegar hasta un juicio, porque en la sociedad mexicana tenemos muy arraigado este sentimiento de tenemos que llegar al juicio para que en realidad, y no en realidad, ustedes lo están comentando ahora, la figura de las personas notarias también con estas atribuciones, facultades que les ha dado la ley, les permite que no lleguen hasta el juicio. Tú mencionabas ahora, Roberto, el tema del divorcio bilateral. Ujú. ¿Nos puedes compartir? Sí, el, el divorcio, bueno, es la disolución del vínculo, ¿no? Ujú. Matrimonial. Y el divorcio, ahora el Código Nacional de Procedimientos lo distingue entre unilateral o bilateral, entendiéndose unilateral cuando lo pide alguna persona. Ya no Ok. es necesario que exista, ya se habla el divorcio sin causa o incausado, ya no, antes existiera unilateral, pero tenía que haber alguna causal de divorcio, ya no existen las causales, pero el unilateral es cuando uno de ellos quiere divorciarse y unilateralmente lo solicita y lo tiene que hacer ante la autoridad judicial. El bilateral, cuando ambos están de acuerdo,
se podía llevar judicialmente y en la vía administrativa. Ok. Actualmente el Código Nacional de Procedimientos permite también que se haga ante notario, si se cumplen ciertas condiciones, ¿no? Que estaríamos hablando de qué condiciones para Sí, que se... sí que si existía una sociedad conyugal se hubiera liquidado, Ok. si hubiera una separación de bienes, se hubieran puesto de acuerdo en lo relativo a la compensación que debiera pagar uno al otro, que los hijos sean mayores de edad y no exista necesidad en su caso alimentaria para Ok. con ellos, ¿no? Y que lo quieran hacer sin controversias adicionales, ¿no? Si hubiera acuérdense, si ya hay alguna controversia, el notario no tiene la potestad del juez de resolver, ¿no? El notario actúa siempre y cuando no haya controversia entre las De acuerdo. partes, ¿no? Y eso permite que sea, ya lo decía bien Marian, en un procedimiento pues mucho más rápido, sin todo lo que implica el proceso del juicio. Exacto, exacto. Y sobre todo es apoyarnos, ¿no? Como yo decía, jueces y notarios estamos tutelando el derecho y hay que ver de qué forma, ¿no? Nos apoyamos. En este sentido, al realizar estas diligencias nosotros ayudamos a que el juez a lo mejor tiene asuntos en verdad Claro. muy complicados, que donde sí hay una controversia, donde se requiere valorar muchas cosas y ayudarlos nosotros a desahogar estos asuntos que para ellos, ¿no? Les pueden quitar tiempo que se necesita pues para que apliquen la Claro. justicia, ¿no? De manera muy correcta en estos asuntos delicados. Tú nos mencionabas hace un momento, Roberto, que el tema de la actualización constante por los asuntos novedosos Sí, que les llegan. ¿Nos podrían compartir, sin mencionar datos personales, por supuesto, pero la problemática, alguna problemática novedosa que les haya tocado acompañar? pues, ¿Alguna problemática? pues constantemente el tema fiscal Mm, requiere una actualización, ¿no? Del notario y de todos los actores constante. Por ejemplo, los esquemas de fideicomiso ujú, tienen unas reglas, tanto a nivel federal como local, de acuerdo. que son difíciles de entender para los sujetos y que el notario tiene que estar muy capacitado para saber cuándo se causa o no el impuesto. Ok. Porque, no, este es un ejemplo, a lo mejor me sale un poquito la pregunta, pero el tema fiscal como que tiene excepciones a las reglas, Ujú, ¿no? Del derecho civil. Y eso hay que entenderlo para ver cuándo se causa o no el impuesto. En un fideicomiso, cuando tú transmites un inmueble a un banco como institución fiduciaria, pues técnicamente, civilmente, el banco es el dueño y ya hay una adquisición, pero no necesariamente fiscalmente. claro. Hay que ver los supuestos. Y fiscalmente, la autoridad dice, bueno, yo lo voy a grabar cuando el que aportó al fideicomiso no pierde la posibilidad de disponer de ese bien Ujú, o la decisión de disponer la tiene otro. Porque en ese momento, ¿no? Presumo que ya hubo una transmisión, aunque sigue estando por decir, en el patrimonio del claro. fiduciario, ¿no? Son reglas que nos obligan a estar actualizados. Actualmente, bueno, hace un par de años hubo una reforma en el Código Fiscal del beneficiario controlador, que establece muchísimas obligaciones a nivel corporativo, en todo lo relativo a la constitución de empresas, constitución de sociedades, figuras análogas. Otro tema es todo lo relativo a las concentraciones, Ok. prácticas monopólicas, que son leyes federales que hay que estar atendiéndolas. Y esto es lo que puede sonar como novedoso, pero el día a día te lleva a actuaciones o a situaciones que están previstas en los códigos civiles desde hace muchos años. Por ejemplo, te enfrentas a estipulaciones a favor de terceros, a promesas de portefort, situaciones que están previstas en los códigos y que tú como notario las identificas y puedes dar solución interpretando la voluntad de las partes porque descubres que eso es lo que quieren. Y a lo mejor está prevista nada más en un artículo del Código Civil alguna de estas instituciones, ¿no? Y entonces así pudiéramos seguir, ¿no? La realidad pues te va llevando, ¿no? Claro, A que puedas aplicar el derecho de manera correcta, a estudiar, ¿no? Y a buscar soluciones, pero que resuelvan, ¿no? Esa es nuestra obligación como notarios, encontrar una solución que evite llegar al juicio y que cumpla con las disposiciones fiscales, civiles, registrales, de lavado de dinero, etcétera. con él. ¿Quieres compartirnos alguna, Sí, María? no, de lo que estaba comentando Roberto justamente, ¿no? Nos decías cómo ha evolucionado y cómo tenemos que estar.
Yo creo que antes del dueño beneficiario que decía Roberto, a nadie le interesaba realmente un contrato de promesa de compraventa. Hoy todo mundo tiene contratos de promesa de compraventa donde no se dan anticipos de pago del precio, sino se da una cantidad de dinero en garantía, Sí. precisamente por todo lo que conlleva y lo que se ha evolucionado en este tema, ¿no? Y lo mismo los fideicomisos, porque tenemos fibras, hoy que dice Roberto, bueno, los impuestos es algo, pero ya la redacción, entrar de fondo, ver que las partes, que sí, que no, eso es lo que nos ha por eso nos tenemos que estar todo el tiempo actualizando en todos los sentidos y más bien recordando también todo lo que hemos estudiado desde que empezamos a esto, ¿no? Por supuesto. Y vamos a hacer una pausa, pero regresando justamente hablaremos de toda esta formación y la actualización constante que tienen y por supuesto de la colegiación. Hacemos una pausa, no le cambie, regresamos. Ya estamos de regreso en esta nueva producción, una colaboración entre el Colegio de Notarios de la Ciudad de México y Justicia TV, el canal del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, quisiera retomar algunos de los temas que ya hemos ido desglosando respecto a la importancia de los servicios que prestan en las notarías. Pero antes de eso, me gustaría que, Roberto, nos pudieras compartir cómo es el proceso de elección de las personas notarias. De notarios. Mira, platicarte, en la Ciudad de México tenemos 78 años que se instauró el examen de oposición. Esto quiere decir que ningún notario en la Ciudad de México ingresó por un medio distinto a un examen. Ahora, ¿en qué consiste? Más o menos resumido para el auditorio. Primero, tienes que acreditar y obtener una patente de aspirante. Tienes que hacer un examen de aspirante, que consiste en una parte práctica y teórica. Vas al colegio de notarios donde se hacen los exámenes, se te sortean 20 casos, escoges el sobre, te toca un caso que tienes que desarrollar y tienes 6 horas para redactar la escritura que ese caso plantea con otro pliego de fundamentación y motivación de lo que hiciste. Una vez que acabaste el examen escrito, pasas inmediatamente al examen oral con 5 sinodales en el cual se lee el caso y te van a preguntar preguntas relacionadas con el caso, pero pues finalmente lo que se relaciona con todo el derecho, porque te digo que todas las escrituras tocan la parte fiscal, registral, civil, etc. Una vez terminado ese examen, si lo apruebas, obtienes la patente de aspirante. Ya una vez que eres aspirante, esperas que la autoridad convoque al concurso de notarías, que son los exámenes de oposición. Te inscribes y el desarrollo del examen de oposición es que se sortean 20 casos, lo escoge alguno de los sustentantes y todos tienen que resolver el mismo caso práctico. Ya resuelto, se sortea el orden en el que se van a ir presentando en exámenes orales de manera sucesiva. Y el que obtiene la calificación más alta de esos aspirantes es el que se vuelve el notario. La calificación aprobatoria es de 70, pero no es de que sea una calificación media, que el 70 es una escala y es como si fuera el 10. Y de ahí para arriba, ¿no? Porque me acuerdo, yo en mi primera oposición saqué 71 y no gané. Y cuando me dijo mi papá, oye, ¿cómo te fue? No, le dije, no, pues no gané, ¿cuánto sacaste? 71. Me dijo, ah, pues con razón no ganaste. ¿Cómo sacaste 71? ¿No? Entonces, ese es más o menos el sistema, ¿no? Okay. Sí, Qué interesante, y porque además da cuenta de pues los exámenes rigurosos que tienen que pasar para tener una notaría y por lo que ya nos compartieron, la responsabilidad que implica. Ustedes dan fe pública de muchos actos. Sí, de este sistema de exámenes tuve la oportunidad, bueno, de participar en algunos congresos de la Unión Internacional del Notariado y la verdad es que el sistema de exámenes en la Ciudad de México también es ejemplar, no solo en México, sino en todo el mundo. ¿No? Es un examen muy riguroso, es muy estricto, pero es un proceso que está planteado de esa forma por ser imparcial y por atender a una finalidad de orden público que es que el mejor capacitado llegue a ser notario para atender a la gente. Y sí te permite la imparcialidad. No, perdón que ya te estoy interrumpiendo, pero yo te puedo decir que en mi familia no había abogados. Sí, justo. Entonces, tan imparcial es que yo pude llegar a ser notario. ¿Sí me explico?
Y que de verdad que qué bueno que nos compartes esto, Roberto, porque pareciera que es por familias y entonces Exacto. qué importante que también puedas hacer. Y eso me da paso a preguntarte, Marian, el tema de la mujer en el notariado, porque es un hecho que históricamente las mujeres hemos estado relegadas de muchos espacios y por supuesto uno de ellos, el tema del notariado. Bueno, a ver, justo como dijo Roberto, todos tenemos derecho, ¿no? Cualquier abogado licenciado en Derecho de 25 años, con un año de experiencia, que les diría, bueno, es ilógico con un año de experiencia porque es muy complicado llegar a ser notario, pero bueno, se puede presentar, ¿no? Decía Roberto, no tenía familiares, yo tampoco tengo nadie cercano que fuera notario, ni mi mamá o mi papá que dijeran, ahí te va la notaría, de ninguna manera, ¿no? Y además soy mujer. Entonces, eso te dice que exactamente es una cuestión completamente imparcial, ¿no? Entonces, dentro del notariado yo sí te puedo decir que hay una equidad completa, ¿no? Que igualito estudian los hombres que estudiamos las mujeres, que la misma dedicación tenemos que tener los hombres que las mujeres. La cuestión es, yo en mi caso en particular, divorciada con 3 hijos, el tiempo para encontrar y competir contra un hombre que a lo mejor tiene mucho más tiempo, porque a lo mejor no se dedica a su casa, o sí se dedica, pero tiene a la esposa, o no tienen hijos, o la esposa le ayuda con los hijos, a alguna persona que es como en mi situación, que digo, bueno, me organizo con la casa, me organizo con los niños, me organizo para estudiar y para trabajar, ¿no? Entonces, realmente es esa cuestión, pero lo mismo que dice Roberto, al final es tan imparcial que el que quiere y se dedica y es disciplinado y se pone a estudiar, puede llegar a ser notario de la Ciudad de México, ¿no? O sea, eso es una realidad. Gana el mejor. Y eso me da paso a preguntarles el tema de la colegiación, porque entiendo que va muy pegado con el tema de la actualización constante, pero ¿en qué consiste la colegiación? Sí, bueno, todos estamos agrupados en este Colegio de Notarios de la Ciudad de México, que es, bueno, estamos discutiendo con el Ilustre Nacional quién es más antiguo, ¿no? Pero vamos a decir que somos el segundo más antiguo de América, el Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Y es un espacio que te cumple muchísimas funciones, porque nuestro colegio está regulado por la ley del notariado. Y tiene mucha función de coordinar a los notarios en todas las actividades que tienen que ver con el orden público, ¿no? En todo el tema electoral, atención de grupos vulnerables, prestación correcta del servicio, ¿no? Buscar la supervisión del servicio y también defender los intereses del notariado, ¿no? Atendiendo al interés superior del notariado frente a cualquier otra instancia, ¿no? Entonces, es un espacio también donde el colegio participa en muchas actividades con relación en relación con otras autoridades, por ejemplo, con el registro público, con el que tenemos mucha vinculación, existe una comisión para esos fines. En el tema de exámenes es delicadísimo. Te digo, llevamos 78 años conociéndolo, las instalaciones del Colegio de Notarios están hechas básicamente para los exámenes, existe una comisión que se atiende a esto, a cuidarlo, organizarlo, para que siga siendo pues, lo que es un ejemplo en el mundo, ¿no? De la imparcialidad, de que se procure que gane el mejor y de que los sustentantes tengan todas las condiciones. Por ejemplo, el colegio tiene un área para los exámenes con computadoras, porque en mi época era con máquina de escribir, tenías que llevar tu máquina, pero actualmente contamos con computadoras específicas que no tienen memoria, tenemos planta de luces para que si se va la luz no pase, a nosotros llevamos máquina eléctrica, si va la luz tenías que sacar la mecánica, ¿no? Para que no haya temas de luz, con baños cercanos de donde se desarrollan estos exámenes para que pues, tampoco el sustentante tenga la tentación de salirse. Entonces, tenemos un auditorio muy grande porque los exámenes para el notario, para acceder a ser notario, son públicos y que pueda ir la persona que quiera verlos. Entonces, es un auditorio con capacidad para 300 personas que puedan ir a ver los exámenes. Entonces, es otra faceta, ¿no? La organización del tema de exámenes, que no es menor. Y así, con cada autoridad existe una comisión para entender las necesidades de esas autoridades, poderlas apoyar, ¿no? Tenemos una comisión electoral, ahorita que viene toda la etapa electoral, para estar coordinados. Tenemos otra comisión, tenemos de definir un convenio también con la Secretaría de Salud para temas de voluntad anticipada, y así, ¿no? Es muy amplio la actividad del colegio. Gracias a Dios,
Todos los notarios están muy comprometidos, contamos con un gran consejo, Mariana es consejera, tenemos un consejo de notarios extraordinarios, presidente, secretario de las comisiones muy comprometidos. Si no, no sería posible, ¿no? Lograr todas las obligaciones que tenemos en la ley, ¿no? Claro. Y ya nos describías tú todas las cosas que están coordinando en el colegio, y una de ellas, no sé si pase por el colegio, pero entiendo que eh, le han hecho hacen una campaña constante que tiene que ver con las jornadas notariales. Así es. Digo, las jornadas notariales como campaña iniciaron hace muchos años. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy esas jornadas, que se siguen diciendo jornada, ¿no? Coloquialmente, ya están en la ley, ¿no? Están en el Código Fiscal de la Ciudad de México. Es el beneficio que puede tener cualquier persona cuyo valor que va a regularizar en escritura pública tiene hasta determinado valor catastral, ¿no? A partir de, digamos, 1.250.000 para abajo, tienen derecho, si es una transmisión por distinta a la muerte, tienen derecho de un 60 a un 40 hasta un 20%, ¿no? Tanto en impuesto de adquisición de bienes inmuebles, que siempre o por lo regular es el impuesto o el gasto más fuerte que se hace en cualquier pago para cualquier escritura, y en los derechos de registro público. Y si se trata de una cuestión sucesoria, el valor catastral puede ser un poco más alto, es como hasta 2.500.000 pesos, y va de un 80 a un 60% de descuento en lo mismo, impuesto de adquisición de bienes inmuebles y derechos de registro público, que realmente es una cuestión muy benéfica para la ciudadanía, porque no solamente es esto, es la posibilidad que aunque el precio fuera, por decirte, 10 millones de pesos y el valor catastral, porque lo está donando la mamá o lo que se te ocurra, es de 1 millón de pesos, tiene derecho a no solicitar un avalúo y además que se pague el impuesto sobre ese valor catastral, más el descuento que estamos hablando. Entonces, sí hay una cuestión muy benéfica en esto de las jornadas notariales, que efectivamente empezó como campaña hace muchos años y hoy, bueno, pues lo tenemos afortunadamente en 2 artículos concretos, 275 bis y ter del Código Fiscal de la Ciudad de México. ¿En qué periodo es estas jornadas y qué necesitan para poder participar? Esa es otra cuestión muy positiva, porque al estar en la ley, realmente tenemos prácticamente todo el año, ¿no? Prácticamente lo digo porque sí tenemos un pequeño periodo muchas veces al inicio del año, pero bueno, se regulariza a partir de febrero, más o menos ya tenemos los talones que emite el gobierno para poder empezar a hacer los pagos con esos beneficios fiscales a través de las jornadas, y tenemos hasta no para firmar la escritura, me van a decir, es que el Marian dijo, no, pero nosotros como notarios tenemos hasta el 31 de diciembre para pagar el impuesto y los derechos de registro público del año que va corriendo. ¿Sí? Lo que no puedo es ocupar una jornada en enero del año anterior, pero puedo firmar todavía el 31 de diciembre, pagar el impuesto ese día y los derechos. O sea, me estoy excediendo, yo creo que ningún colega se querría arriesgar a esa situación, pero bueno, es para decir que prácticamente es todo el año cuando lo pueden hacer uso de él. ¿Qué se necesita? Nada más encuadrar en los valores que te estaba yo haciendo mención hace un momento, del valor catastral del año que está corriendo, en este caso 2024. Te pudiera agregar una idea, además de lo que dijo Marian, para que vea el auditorio el beneficio de la jornada notarial. El impuesto que grava las adquisiciones de inmuebles se llama impuesto sobre adquisición de inmuebles, que tiene una tarifa progresiva según el valor y va llegando a una tasa que la máxima puede ser hasta del 7%. ¿Cómo se calcula el impuesto normalmente? Se toma lo más alto entre el avalúo, precio si lo hay, y el valor catastral. Siempre el valor catastral es el más bajo. O sea, yo creo que 99% de los casos es mucho más bajo, por lo menos que el avalúo, ¿no? Entonces, en la jornada notarial se permite que el impuesto lo calcules con el valor catastral, aun cuando el precio y el avalúo sean más altos. ¿Esto qué provoca? Que te vas a ubicar en un renglón de la tarifa progresiva que te decía, ¿no? Donde tu tasa va a ser inferior y el porcentaje que le vas a aplicar para el cálculo del impuesto también. Entonces, eso de suyo ya es un gran ahorro. Además, sobre ese impuesto que sale, tiene ciertas reducciones, que como decía Marian, van del 20 al 60% en un programa y en el otro, que es el de sucesiones, de 40-80%. Entonces, es súper beneficiosa esa opción porque te quitan las bases más altas y te vas con la base más baja. Entonces, eso
para que lo tengan en cuenta. No solo, es más, lo del descuento es como para traer, el gran beneficio es ese, tomar el valor catastral. Y qué importante esta precisión que hace Roberto, porque me da pie para que nuestro público televidente pueda ver los beneficios que hay pues en estos servicios que prestan las notarías. Y uno que es muy importante tiene que ver con los testamentos. Así es. Hace un momento tú no lo comentabas, Marian, respecto a veces se piensa que hay que tener muchos bienes como para pensar en un testamento. Ahorita Roberto nos hacía ya el señalamiento de sí, hay este beneficio, pero en realidad el beneficio es este. Si nos puedes compartir, por favor. Por supuesto. Además de que el colegio siempre tenemos beneficios o reducciones para adultos mayores y otros testamentos que benefician a la sociedad con costos pues muy reducidos, siempre espera la gente a septiembre, ¿no? ¿Por qué lo estoy diciendo de adultos mayores y demás? Porque realmente, aunque no fuera en septiembre, me parece que es un instrumento cuyo costo no es una cosa exagerada contra el beneficio que puede dar, ¿no? A través del testamento, la gente puede disponer de sus bienes, ¿no? De los derechos que tiene, cumplir obligaciones y deberes, ¿no? Y justo lo que platicábamos hace un momento, realmente si a mí me dijeran, oye, mañana es que no tengo bienes, tienes bienes, por supuesto que tienes bienes, pero además tienes gente de la que te preocupas, a gente a la que quieres proteger, a gente a la que vas a cuidar, ¿no? Entonces, cuando a mí me preguntan, oye, ¿qué beneficio? Primero, un testamento no tiene un plazo. Hoy puedo otorgar mi testamento, yo, María, prácticamente con los ojos cerrados, sabiendo que no lo voy a cambiar, seguramente hasta que me muera. ¿Por qué? Pues porque no hay un plazo y mis beneficiarios o mis herederos van a ser los mismos hoy y en 10, 15, 20 o 50 años, ¿no? Por eso les digo, no hay un plazo. Es un instrumento completamente revocable, ¿no? Tengo un amigo que decía, oye, es importante hacer un testamento antes de casarte, durante tu matrimonio y después de que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Porque cambian tus circunstancias y cambian tus intereses y cambian pues, a quién quieres y cómo quieres proteger, ¿no? Pero no solamente dispones de tus bienes, ¿no? Y cumples deberes. Nosotros, por lo menos yo como mamá, mis hijos son menores de edad. Entonces, ¿qué decir? Oye, pues en mi testamento puedo determinar, a falta del papá, quién se quedaría con la guarda y custodia de los bienes de mis hijos y de mis hijos, ¿no? ¿Quién va a administrar? ¿Quién les va a dar alimentos? ¿Quién los va a educar? Que es a través del tutor. Entonces, sí es pues un instrumento importantísimo si tenemos o no tenemos bienes. No tengo por qué tener bienes para decir ahora sí voy a otorgar mi testamento, porque a lo mejor además, no sé, pero ya soy heredero de mi abuelito que falleció hace 15, 20, 50 años. Hay que recordar que en la ciudad, bueno, en la República, en México, el patrimonio se transmite desde el momento de la muerte del autor de la sucesión. ¿Quién es el heredero? No sabemos, pero ya hay una transmisión, ¿no? No hay patrimonio sin titular. Entonces, a lo mejor somos titulares y digo, no me dejará mentir Roberto, pero muchos de los casos que llegan a la oficina, no, es que mi abuelita se murió intestada, pero yo era la única y toda la vida me dijo que yo iba a ser la dueña. Pues no, perdón, pero ¿quién más está, no? Los hijos, tenía esposo, no tenía esposo. Entonces, todo eso se lleva y es mucho mejor hacerlo a través de un testamento porque también en la práctica nos damos cuenta que cuando ya vienen a hacer su testamento hay una serie de cuestiones jurídicamente irregulares que todavía se pueden regularizar y darle cierta tranquilidad a la gente, ¿no? Qué importante lo que nos acabas de compartir, Marian, porque sí, al final el testamento debería de ser como el acta de nacimiento, que deberíamos de sentir esa responsabilidad de hacerlo. Y eso me lleva a preguntarte, Roberto, a veces existe la duda si el del testamento, en esta transmisión de los bienes, solamente se puede heredar a los familiares directos o no es así. Bueno, en nuestro sistema jurídico, ¿no? Desde 1928, puedes testar libremente en favor de quien quieras. Lo que tú señalas existió antes en México y existe en algunos otros países como España, etcétera, de que pues, cierto porcentaje se lo tienes que dejar a tus parientes, ¿no? Ahorita tú tienes la libertad de testar y dejárselo a quien quieras. Obviamente, en el otorgamiento de un testamento público abierto te acompaña el notario para asesorarte lo que decíamos, ¿no? La conveniencia, ¿no? De una u otra disposición, porque en el testamento, tal como lo decía Mariana, existen
varias disposiciones y en lo patrimonial pues, están también las figuras de los legados, distintos tipos, que pueden ayudarte a que el testamento se vuelva un traje a la medida. Claro. Y que además, no sé si coincidas conmigo, Marian, que la persona pueda sentir la tranquilidad de que lo está haciendo de forma libre, informada Así es. y contando, como ya lo decía Roberto, con esa asesoría por parte de ustedes. Así es. Es sorprendente de verdad para mí cuando yo atiendo a alguna persona que va a otorgar su testamento o estoy hablando con él, con él o con ella para ver qué es lo que quiere, qué es lo que tiene, cuál es su idea, si está casado o no está casado, ¿no? Porque muchos ya se separaron, pero seguían casados. Te das cuenta que efectivamente el testamento es un traje a la medida que te permite darle una asesoría no solamente para lo que viene, sino lo que está, porque te das cuenta que efectivamente no tiene una serie de derechos o de patrimonio o de su propia situación jurídica regular, ¿no? Desafortunadamente, considera muchas veces la gente que porque ya no vive con el marido hace 10 años, pues ya se divorció. Digo, no, permíteme, ¿no? Sí. Estaban casados y en sociedad conyugal, ¿no? Entonces, es importante y de eso justamente al estar asesorando simplemente para otorgar un testamento, nos permite acercarnos y platicar con ellos y abrir los ojos de ciertas cuestiones que a lo mejor se sentían tranquilos y no es que los dejemos intranquilos, más bien no estés preocupado, ocúpate de solucionar esta situación para pues, toda la gente que quieres, ¿no? Y lo que decía Marian de las situaciones que cambian. Sí, a mí me tocó un caso de una persona cercana, no, a mí no como notario cercano, que se divorcia hace 20 años y al final de su vida, 5 años antes, tiene una nueva pareja, se casa, le descubren una enfermedad pues, terrible, terminal, y su esposa, pareja, que lo acompaña hasta el fallecimiento, todo el desgaste, el sufrimiento, se entera después de que él falleció, pues de que nunca había cambiado testamento y que en su testamento la heredera era la esposa de hace 20 años, ¿no? Y pasa lo que decía Mariana, a lo mejor él pensó que pues al haberse separado y lo que tú señalabas hace rato de al cambiar el parentesco, pues cambió la disposición testamentaria y no es así. Entonces por eso es bien importante estarlo revisando, ¿no? Acercarte al notario. Muchas veces no es necesario modificarlo ni nada, no es que quiera traer clientes a la oficina, sino simplemente acérquense para tener una asesoría adecuada. Y en esta asesoría, que yo creo que el público televidente a veces tiene esta confusión, ¿a qué nos referimos entre el testamento y voluntad anticipada? ¿Hay una diferencia? Sí, es completamente distinto. El testamento va a surtir efectos una vez que la persona falleció. Okay. El documento de voluntad anticipada es un instrumento otorgado ante el notario o ante algún servidor de la Secretaría de Salud en el hospital donde se encuentre la persona, que va a surtir efectos cuando la persona entre en los supuestos de la ley, ¿no? Que le estén prolongando la vida de manera artificial y que tenga alguna enfermedad que no sea reversible, ¿no? Es decir, una persona que está en una situación que ya no puede salir médicamente de esa enfermedad, claro, y que pues solamente le están propiciando medios para extenderle la vida, ¿no? Entonces, la principal diferencia es, uno, dispones de tus bienes, derechos, ¿no? Cumples deberes y obligaciones y surte efectos después de tu muerte. Este va a ser antes de tu muerte porque precisamente te va a decir, ya no me sigas conectando, no me prolongues la vida de manera innecesaria y dame los medios paliativos necesarios para que yo no sufra, pero ya no me estés conectando, ¿no? Y eso es lo que hace el documento de voluntad anticipada. Y para este documento de voluntad anticipada que camina mucho a este tema tan controvertido que tiene que ver con la eutanasia, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo lo solicitan? ¿Cuál sería ahí el procedimiento? Sí. Bueno, para hacerlo ante notario, acudir, siempre la recomendación de este documento de voluntad anticipada, así como del testamento, hacerlo cuando estamos perfectamente conscientes y no estamos en la situación. Por ejemplo, yo tuve una cita con las personas de la Secretaría de Salud que ven los temas, con los doctores que ven los temas de cuidados paliativos. Sí. Y lo que ellos señalan es, y me señalaban a mí, que el cuidado paliativo te ayuda a no tener el sufrimiento para que puedas tomar una decisión correcta. Porque si tú vas a tomar una decisión cuando estás teniendo dolores y sufrimiento, esa decisión va a estar necesariamente
¿no? influenciada o va a ser incorrecta, porque tu voluntad está de cierta manera condicionada por esa circunstancia que estás viviendo. Entonces, el documento de voluntad anticipada, la recomendación es hacerlo ya, ¿no? ¿Qué es la diferencia con la eutanasia? La voluntad anticipada, como decía Marian, lo que buscas evitar es lo que llaman la obstinación médica, que es que se te prolongue el sufrimiento, prolongándote la vida cuando ya no hay cura. De todas formas, te vas a morir de esa enfermedad y a lo mejor en lugar de morirte en 6 meses te vas a morir en un año, pero en ese año con sufrimiento y desgaste para la familia y gastos económicos. Entonces, ahí manifiesta la persona en el documento de voluntad anticipada que lo que quiere son tratamientos paliativos de sedación controlada que no aceleran el fallecimiento, no es eutanasia, ¿no? Ahora, el tema de la eutanasia es precisamente lo que dice es el bien morir. Y ahorita hay pues, distintas iniciativas y hay partes en el mundo, sobre todo en Holanda, donde existe esto de pues, la muerte digna y que la persona pueda decidir cuándo morir. Eso es distinto. Pero incluso lo que decían los cuidados paliativos, en Holanda no permiten que una persona decida, tome esta decisión de muerte digna o eutanasia si está con sufrimiento. Porque si nosotros estamos, ¿no? Que te da una infección estomacal o que te da alguna calentura y te dicen, oye, ¿qué es lo que quieres? Pues que se me acabe el dolor. Claro, Entonces, cualquier persona que está en estos dolores extremos, lo que va a decir es, quiero morir. Entonces, la única manera de tomar esta decisión a nivel internacional es cuando ya se te aplicó un cuidado paliativo, que estés plenamente consciente. Y eso es lo importante, lo que nosotros como notarios tutelamos, tanto en el testamento como la voluntad anticipada, que la gente esté consciente, que tenga una voluntad libre, que no venga coaccionada, ¿no? Para tutelar no es un tema de seguridad jurídica. Claro, y qué importante esto que nos han compartido, sin duda nos permite tener muy presente la labor que ustedes hacen, Sí. todos los servicios que prestan. Y antes de nos queda ya muy poco para cerrar, me gustaría que nos pudieran compartir alguna reflexión final muy breve para que el público televidente pueda y tenga muy presente de la importante pues figura del notariado en nuestras vidas diarias. Pues gracias. Yo les diría que se acerquen a los notarios. Les diría primero que se acerquen al Colegio de Notarios. Somos 250 notarios en la Ciudad de México. Está el Colegio de Notarios, que damos asesoría gratuita, que de verdad cualquier notario los va a recibir en su oficina, cualquier notario va a dar una asesoría y de verdad se van a dar cuenta de las necesidades que tenían jurídicas para regularizar algún inmueble, para darle tranquilidad a su familia, ¿no? Para otorgar el testamento, que realmente son instrumentos que guiados por el notario son muchísimo más sencillo de lo que la gente o la ciudadanía considera, ¿no? Me han dicho, es que es complicadísimo. No, de verdad no es complicadísimo. Basta que te expliquen las figuras jurídicas, un heredero, un legatario, ¿no? El representante de una voluntad anticipada, y realmente el documento como tal, una vez explicado, es una cuestión muy sencilla que va a dar mucha tranquilidad, no solamente a la persona que está otorgando el testamento, la voluntad anticipada, regularizando su casa, su departamento, sino a toda su familia, ¿no? Desafortunadamente todavía comparecen muchas personas con nosotros cuyos inmuebles, por ejemplo, no están regularizados o no otorgaron testamento, entonces se va complicando su situación patrimonial jurídica muchísimo, ¿no? Por supuesto. Yo, en concordancia con Marian, le diría al auditorio que el notario es un profesional jurídico del más alto nivel que está al acceso de la ciudadanía. Que se acerquen a él porque en algunos casos va a ser un doctor que te diagnostica, te da la medicina y te cura en ese momento cuando ante el notario se puede hacer el instrumento. Entonces vas, te asesora, interpretas el instrumento, te lo entrega, problema resuelto. Hay otras ocasiones que los temas no se pueden ventilar ante un notario, o sea, pero te puede dar la receta, como si hubiera sido con un doctor y te va a decir exactamente tu situación y el camino y qué abogado es el especialista que debes de contratar para ese asunto. Entonces, esa es nuestra misión. Estamos comprometidos con la sociedad a hacer unas guías en todo este tema de la legalidad. O sea, que aprovechen en verdad en la Ciudad de México la figura del notario que tienen a su alcance.
Y con esta analogía entre la figura del notario y de los personal médico, yo les agradezco, Marian, Roberto, qué gusto que nos hayan tenido en este programa, un programa especial de Justicia TV y del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Y a usted, muchas gracias por su amable atención.